¿Cómo están? Gracias por acompañarnos a esta hora en Agenda Económica, edición PM. Muchas gracias por estar con nosotros para revisar lo más importante al cierre de la semana. Un día viernes que ha estado bien noticioso, en particular por la situación que están viviendo las ISAPRES, que el día de hoy emitieron un comunicado donde plantean los riesgos a los que están sujetas las aseguradoras privadas de salud si es que las autoridades no intervienen en la situación financiera que se está viviendo. Lo que plantean adquiere un tono algo dramático en las declaraciones porque dicen que el espacio para impedir catástrofes es muy breve. Esta fue una declaración pública en la que abordan fundamentalmente los efectos de la implementación del fallo en torno a la prima GES. Recordemos que la Corte Suprema cerró la posibilidad de que hubiese algún tipo de plazo extra para su implementación o algún tipo de revisión. Ya no está esa oportunidad y por lo mismo entonces, a partir de enero, debería implementarse este fallo que en la práctica, ¿qué significa? Que las ISAPRES van a recibir menos ingresos y por lo mismo entonces, se estima en torno al 15% la caída de ingresos. Van a tener un efecto desde el punto de vista de la solvencia financiera de las aseguradoras que, de acuerdo al gremio, es muy relevante. ¿Qué es lo que dice textualmente este comunicado? El cumplimiento del fallo de no mediar acciones concretas desde la autoridad pone en cuenta regresiva al sistema de salud privado y en la antesala de una crisis sanitaria. Eso es parte del primer párrafo. Y a continuación dice lo siguiente: la ejecución de las sentencias por GES genera una caída de los ingresos, lo que ya le contábamos, de una magnitud imposible de abordar desde las ISAPRES y conducen a una situación de inviabilidad por el deterioro terminal de los indicadores financieros que cada institución, dice el comunicado, debe cumplir para operar. Eso fue advertido por la Superintendencia de Salud en su reciente escrito a la Corte Suprema. Es parte de este comunicado y aborda lo que ya se ha planteado desde el año pasado. ¿Se acuerdan ustedes cuando la Corte Suprema emite su primer fallo? Desde ahí que las ISAPRES han estado señalando de manera consistente que están en una situación financiera riesgosa que se agrava por esta implementación de los fallos, tanto el de diciembre pasado como el de la prima GES. Veamos otra parte del comunicado que aclara también cuál es el curso que está siguiendo esta crisis de acuerdo, insisto, a las ISAPRES que emitieron este comunicado. El espacio de acción para impedir una catástrofe en el sistema de salud es muy breve. Por eso, dicen, llamamos al gobierno y al Congreso a implementar cuanto antes los inéditos consensos alcanzados. De ello dependerá si en los próximos meses asistimos al desmantelamiento de la salud privada o bien si enmendamos el rumbo hacia una sostenibilidad que permita transitar a una reforma integral del sistema. En la práctica ponen más presión sobre el Congreso. Recordemos que se está tramitando la ley corta de ISAPRES que aborda, entre otros temas, el de la prima GES, pero cuando habla de consensos que se han alcanzado, el comunicado hace alusión fundamentalmente al trabajo del comité de expertos que había convocado el Senado para poder abordar este tema. Recordemos que ahí se hizo una propuesta y esa propuesta fue solo parcialmente acogida por el gobierno. La parte más relevante, la de la mutualización, no está incorporada en la discusión que se está dando en el Congreso. Por eso entonces en las ISAPRES advierten que es necesario volver a ese consenso para avanzar hacia un esquema distinto. Bien relevante en todo caso el comunicado porque es un trascendido dentro de distintos actores de la industria que hay a lo menos un par de ISAPRES que están con el agua al cuello desde el punto de vista financiero y que si se implementa este fallo de la prima GES a partir de enero, el flujo financiero no será suficiente para solventarlas. Una quiebra de cualquiera de ellas evidentemente significa problemas muy importantes desde el punto de vista de las prestaciones de salud para los afiliados. Bien, y ahora nos vamos a otro tema. En el Congreso va avanzando el proyecto de ley de presupuesto 2024. Ayer el Senado ya lo despachó, quedó en su tercer trámite en la Cámara de Diputados para revisar cuáles han sido los puntos de acuerdo, con dos temas centrales en el acuerdo que se alcanzó en la Cámara Alta, en materia de educación y también en materia de salud. De acuerdo a lo que informaron desde el gobierno, se llegó a acuerdo en varios puntos que son bien relevantes. Entre ellos, por ejemplo, en materia de educación, una revisión profunda de la implementación de los sistemas de educación locales, los SLEP, estos sistemas que tendrían que continuar de manera progresiva a partir del próximo año, van a ser sujetos a una revisión bien profunda para tratar de generar una implementación que sea más eficiente y que evite aquellos problemas que, por ejemplo, han ocurrido en la región de Atacama con una paralización también de los profesores. En ese contexto, entonces, ese acuerdo en particular es muy relevante. Por el lado
Del ámbito de la salud también se abordó la situación de aquellos funcionarios que fueron contratados a propósito de la alerta sanitaria del COVID-19. Se refrendó además 16 compromisos para el fortalecimiento y ampliación de los mecanismos de diagnóstico, planes actualizados de productividad quirúrgica, además de un protocolo para mejorar la gestión de casos de lista de espera GES y un plan de atención de salud mental. Son algunos de los puntos, son muchos más, por cierto. Continúa el trámite en la Cámara de Diputados con el plazo que está corriendo en contra para despacharlo pronto. Esto fue lo que dijo el ministro Marcel tras el término de la sesión ayer. En esta oportunidad se han logrado cambios importantes respecto del proyecto despachado en la Cámara de Diputados y en particular se han repuesto los recursos correspondientes a educación y salud que habían sido rechazados en esa instancia. Todavía nos queda el tercer trámite constitucional. Con seguridad vamos a tener diferencias entre la Cámara y el Senado y vamos a ir a una comisión mixta. Ya quedaron establecidas las fechas. El lunes en la mañana va a ser la votación en la Cámara de Diputados y en la tarde se constituiría la comisión mixta que tendría hasta el día siguiente, hasta el día martes, para poder evacuar su informe y que este sea votado en ambas cámaras, dado que el martes a las 12 de la noche vence el plazo constitucional para la aprobación de la ley de presupuesto. Bien, y en otro tema, el gobierno sigue negociando el pacto fiscal junto a parlamentarios y líderes de la oposición. Bueno, en ese contexto, este viernes se entregó un documento que es muy relevante. Recordemos que el gobierno había convocado a un comité de destacados expertos para analizar cuál era el impacto que tenía el crecimiento económico en la recaudación fiscal. ¿Y por qué era tan relevante eso? Porque dentro de los cálculos que está haciendo Hacienda, estaba proyectando una determinada recaudación por mayor crecimiento proyectado a mediano y largo plazo. En una instancia que lideraba Manuel Marfán, se intentaba ponerle números concretos a esa proyección y mucho más precisos. Hoy día entregaron el informe y resulta que el crecimiento económico podría generar ingresos que son menores a los estimados inicialmente, lo que tiene, por supuesto, un efecto en la discusión de este pacto fiscal. Esto fue lo que planteó el ministro de Hacienda explicando este trabajo. Cuando se han discutido estas cosas, se ha dicho un punto más de crecimiento genera más ingresos fiscales por $1.000 millones, por 850 millones de dólares. La cifra que genera, que viene del trabajo del comité, es de 570 millones de dólares. ¿Ya? Por lo tanto, es una holgura positiva, por cierto, pero es menor a las que se han estado discutiendo hasta ahora. Al cabo de 10 años habría holguras fiscales importantes. Por supuesto, esas holguras hay que combinarlas con lo que se puede generar por el lado de la reasignación de recursos, que es el estudio de la OCDE, que también lo vamos a entregar en estos días. Nosotros vamos a generar un cuadro consolidado con eso, ¿ya? Y sobre esa base vamos a determinar cuánto es la brecha de financiamiento que todavía nos falta por cubrir. Eso lo vamos a estar viendo en los próximos días. Bien, nos vamos ahora a otro tema, uno que ha marcado esta semana, la llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina y el cumplimiento de algunos compromisos que ha ido refrendando durante estos días el presidente electo. Bueno, resulta que este viernes ratificó, a través de un escueto comunicado en todo caso, que va a avanzar en la idea de cerrar el Banco Central. ¿Qué fue lo que dijo? Señaló que ante falsos rumores difundidos, deseamos aclarar que el cierre del Banco Central no es un asunto negociable. Palabras textuales de este comunicado que publicó la oficina del presidente Javier Milei. De esta forma reafirma entonces su compromiso de la que aparece como una de las más controvertidas ideas que planteó en la campaña el candidato libertario y que mantiene también en cierto vilo a todo el mercado local e internacional. Hace algunos días, en conversación con CNN Chile, Patricia Bullrich ponía un poco de paños fríos también respecto a cuán lejos iba a llegar esa idea del cierre del Banco Central. Quizás limitar algunas funciones más que generar un cierre total. Pero bueno, el comunicado por lo menos, si bien es breve, da esa idea de que efectivamente va a avanzar en esa línea. Es el último párrafo de un comunicado que aborda otros temas. Así entonces va avanzando la conformación de su equipo de gabinete también. El rumor más fuerte es el nombramiento de Luis Caputo como ministro de Economía, una tendencia política que representa más moderada y de esa forma entonces se generan más especulaciones también respecto, por ejemplo, al grado de influencia que puede estar adquiriendo Mauricio Macri en la conformación del próximo gobierno argentino.
Bien, nos vamos a ir a una pausa, pero no se vayan. Al regreso tenemos una interesante conversación aquí en Agenda Económica. Estuvimos conversando con Jill Goldstein, es la manager global de transformación de talento de IBM, una de las empresas líderes en la implementación de inteligencia artificial y del trabajo con empresas, para ver qué efectos tienen en el mercado laboral, cómo se adaptan las organizaciones y si en definitiva resulta ser una herramienta como un aliado para el trabajo o más bien una amenaza. De todos esos temas conversamos con Jill Goldstein al regreso aquí en Agenda Económica. Si hay un tema que está en el centro de la agenda de las empresas en el mundo y por cierto también acá en Chile, en aquellos que toman decisiones estratégicas, es la llegada de la inteligencia artificial y este verdadero tsunami tecnológico que está cambiando muchísimos aspectos de cómo trabajamos, cómo producimos, cómo tomamos decisiones, en definitiva. Muchos hablan derechamente de una revolución, sobre todo desde la llegada de ChatGPT 4. Bueno, tenemos la posibilidad de profundizar en este tema y para eso estamos aquí en CNN Chile con la experta en transformación del talento de IBM, Jill Goldstein, nos acompaña. Jill, thank you for your time. Thank you. Jill, ¿de qué forma la inteligencia artificial está cambiando el mercado laboral? We know that artificial intelligence has been around for a while. We use it in our everyday lives. Sabemos que la inteligencia artificial ha estado presente desde hace un tiempo. La usamos en nuestro día a día, pero no fue hasta noviembre del año pasado cuando ChatGPT realmente sacudió al mercado que de pronto se convirtió en el centro de nuestras conversaciones. Se sintió diferente, se sintió como si tuviéramos visibilidad dentro de una caja negra. Y debido a eso, las organizaciones están pensando de forma muy distinta el mercado laboral y cómo pueden acceder al talento que necesitan. Te cuento un par de ideas al respecto. Lo primero, creo que aun cuando nuevas habilidades entrarán al mercado, como un ingeniero de instrucciones para la inteligencia artificial, y habrán otras que irán en retirada, como un data entry, la mayoría de los trabajadores que están en el medio se verán desafiados a encontrar nuevas formas de hacer su antiguo trabajo. ¿Cómo incorporo a un trabajador digital que me ayude en la empresa a aprovechar la automatización y el conocimiento que ese trabajador nos puede entregar? Entonces, lo que hace la inteligencia artificial es empoderarnos a cada uno de nosotros, como empleados, a pensar distinto sobre la forma en que nos presentamos, en la medida que el mercado laboral va a empezar a requerir habilidades distintas, junto con una capacidad de aprendizaje ágil de los trabajadores. Entonces, deberíamos ver a la inteligencia artificial como un socio más que como un enemigo. Absolutamente. Este año IBM presentó sus resultados de una investigación del área de estudios que se llamó Trabajadores Potenciados. Y lo que encontramos es que el 87% de los CEOs encuestados alrededor del mundo creen que la inteligencia artificial va a potenciar a sus trabajadores en vez de reemplazarlos. Y cuando piensas en eso, tiene todo el sentido del mundo. Muchos de nosotros somos contratados por nuestra experiencia, la especialización que tenemos en ciertas áreas, nuestra creatividad, nuestro sesgo innovador. Y todo eso no desaparece con la inteligencia artificial. De hecho, lo impulsa. Así que la respuesta es sí. Totalmente será un aliado. So the answer is yes, absolutely a partnership. Ajá. Pero el problema es que, a pesar de que tratamos con la inteligencia artificial día a día y cotidianamente, pareciera haber cierto temor también por lo que puede generar en el trabajo. So I would say that Yo diría en mi experiencia que las empresas están empezando a hacer un par de cosas para cambiar eso. Lo primero es que se están comprometiendo a un desarrollo responsable de la inteligencia artificial dentro de una empresa, diciéndole a los trabajadores que serán transparentes, por lo que puedes confiar en esta tecnología de forma clara y sin ambigüedades. Lo segundo es que vemos a las organizaciones aumentar las capacidades técnicas de sus equipos, sin importar cuáles sean sus roles. Esto ayuda a entender mejor cómo se está usando la inteligencia artificial hoy en día, cómo se puede evaluar a futuro y así trabajar mejor con los equipos de tecnología de la organización. Y lo tercero es aprender en la práctica. Muchas empresas, por ejemplo, han organizado grandes hackatones que le dan la posibilidad de imaginar y descubrir a los trabajadores cómo pueden usar la inteligencia artificial en sus propios trabajos. Y luego las grandes empresas se asocian con otras grandes empresas como IBM para hacer pilotos. Así, tienen la experiencia de lo que significa implementar algo, de qué cosas tienen que ser constantes, y así se anticipan a los efectos que tiene escalar eso a toda la compañía. Okay.
Eso es interesante porque significa que no tienes que ser un gran ingeniero y demasiado sofisticado o altamente capacitado para poder lidiar con esta adopción, ¿no? Absolutely. As a matter of fact, many places around the world, technology companies, right, like Google. Absolutamente. De hecho, muchas empresas tecnológicas como Google, Tesla o IBM han eliminado el requisito de tener un grado académico de 4 años para asumir ciertos roles tecnológicos. Y eso pasa porque se reconoce que la velocidad de cambio de las tecnologías seguirá acelerándose. Entonces, es mucho más importante contratar a alguien que está comprometido con un aprendizaje continuo en vez de enfocarse en un grado académico de 4 años. Y eso es algo que las organizaciones están apoyando cada vez más y abre mucho más el mercado laboral al que acceden esas empresas. Broadens the aperture of the labor market that they can tap into. Entonces, siguiendo eso, ¿qué características son las que debe tener un trabajador para poder adaptarse a este nuevo escenario? So I know this is going to seem a little counterintuitive. Esto puede sonar un poco contraintuitivo, pero son la curiosidad profesional y la creatividad. La tecnología es solo una herramienta, es un habilitador para la persona que la está usando. Depende mucho de las personas de tener una visión clara de lo que se quiere hacer y usar la inteligencia artificial para eso. Entonces están limitados solo por su propia innovación, curiosidad y creatividad. Their curiosity and their creativity. AI is an engine that is fueled based on data. La inteligencia artificial es una máquina que es alimentada por datos y contenido y solo puede ser usada dependiendo de la interacción de las personas que los tienen. Entonces necesitas personas creativas que piensen fuera de la caja, que puedan anticiparse para alimentar con los datos y trabajar con la inteligencia artificial, entrenándola para que sea útil a las metas de negocios. Be very thoughtful to the business and reach those aspirations. Entonces, ¿cuál es el rol que juegan, en definitiva, las personas, los seres humanos, digamos, en esta revolución que parece tan grande y tan tecnológica? So the first thing I would say is that in our world, in our opinion at IBM, we believe En nuestra opinión, en IBM pensamos que los humanos deben mantener en sus manos las decisiones, especialmente en lo que tiene que ver con los asuntos éticos. Hay mucho desconocimiento sobre los algoritmos que dirigen las recomendaciones que some hacen. of the recommendations that AI make. And so people still need to be involved in the decision making. So that's the first thing. The second thing is there are some things that are... Lo segundo es que hay ciertas cosas en las que los hombres son mucho mejores. Asesorías, negociaciones, liderazgo, son cosas muy importantes. Lo tercero tiene que ver con lo que hablábamos sobre creatividad e innovación. The third goes back to the conversation we just had around creativity and innovation. And the last one actually is a little surprising. Y por último, que a veces se nos olvida, es que la inteligencia artificial no tiene contextos. Entonces, si queremos que resuelvan problemas, solo puede hacerlo basado en el contenido que tiene dentro. Lo que no tiene es el contexto de la situación que le planteas. Y eso es innegociable respecto a las contribuciones que hacen las personas. That you're addressed with. And so that becomes absolutely a non-negotiable for human contribution. Y por el otro lado, Jill, ¿qué tipo de tareas son aquellas que puede aportar la inteligencia artificial en las que estamos lidiando hoy día? So the first thing everyone goes to is automating routine tasks. And that, A lo primero que apuntan todos es a las tareas más repetitivas. Lo segundo tiene que ver con que puede tomar enormes cantidades de data, procesarlos y analizarlos. Y eso es súper útil para tareas como contabilidad, áreas de la salud, negocios, etc. Y hace algo similar con el contenido. Puede tomar documentos escritos, absorberlos y luego entregarte un resumen de ese contenido. Es espectacular. Traducciones en tiempo real. Y hay otras cosas que recién estamos empezando a descubrir y eso es muy emocionante. allows for real-time translation. And I would say that there are other things that we're just now beginning to learn about that are really exciting. Jill, ¿y esto significa que la inteligencia artificial viene solamente a ayudarnos en la automatización de ciertas tareas? ¿O hay que repensar las organizaciones y todo nuestro proceso productivo a partir del uso de esta tecnología? I actually think it should challenge us. Challenge us to question our orthodoxies and really think in a new way. Creo que esto debería desafiarnos a cuestionarnos nuestras convicciones y realmente pensar de una nueva forma. Si miras atrás y ves lo que pasó cuando Uber entró al mercado, no puso solamente una app para taxis. Lo que hizo fue redefinir totalmente un modelo operativo. Y eso es lo que sugiero a las organizaciones a que hagan hoy día.
It is a way that they can anticipate the spoken and unspoken needs of their employees, a way to embrace the employee and the whole self they bring to work. It's a way for them to embrace the whole self of the employee. Hay un cambio en el que pueden anticiparse las necesidades de sus trabajadores. En el área de la salud, la inteligencia artificial es capaz de leer rayos X y detectando cáncer en beneficio de las personas. En el área farmacéutica está descubriendo nuevos medicamentos y tratamientos. It's identifying new prescription drugs. So I get excited when I think about what it can do. Es realmente emocionante lo que puede hacer, pero creo que todos nosotros en las organizaciones tenemos que aprender a gatear, caminar y luego correr. Y ahora creo que estamos más enfocados en temas que sentimos más bajo control, como la automatización, pero creo que el futuro es muy prometedor. O sea, esto no significa que todo el mundo tenga que aprender a programar, como muchos creen. No, so that's right. In today's world, all you have to do is to be able to articulate your intent. Okay. And artificial No, intelligence claro. En el mundo de hoy todo lo que necesitas es alguien que sea capaz de articular tus intenciones. Y la inteligencia artificial en realidad es la que puede proponerte el código para eso. Quieres asegurarte de que tienes la infraestructura necesaria, de sentirte cómodo con el código y los datos a los que estás accediendo, pero eso complementa los talentos actuales en lugar de reemplazarlos. then replaces it. Jill, la última pregunta. ¿Qué lecciones pueden sacar las empresas chilenas entonces para tratar de incorporar la inteligencia artificial y salir a competir al mundo? I think the first thing I want to recognize is it's overwhelming. It's Lo my primero que quiero reconocer es que esto es abrumador. Es mi trabajo enfocarme en esto y aún así me parece abrumador. Entonces puedo imaginarme a otras pequeñas, medianas o grandes organizaciones lidiando con esto. Lo primero que sugeriría es que comiencen ya, que establezcan un compromiso con el desarrollo responsable de inteligencia artificial del que hablaba antes, que ordenes tus planes sobre cómo vas a pilotear un caso de uso que es importante para tus clientes y trabajadores, uno en el que puedas aprender y asegurarte de que tienes una hoja de ruta clara a dónde quieres llegar. and make sure that you have a roadmap to get you to where you want to be. If you take a passive role, the competitive Si tienes un rol pasivo, la competencia sencillamente te pasará por encima. Está ok partir lento para ir rápido, siempre y cuando tengas claro que luego tendrás que acelerar si es que quieres agarrar el ritmo de los cambios tecnológicos. end of the day, we all need to pick up the pace to match the pace of the new technology. ¿Y esto afecta a las grandes empresas solamente o las medianas y pequeñas también pueden aprovechar esta tecnología? Absolutely. Small and mid-sized organizations can actually leapfrog where they are today and match their large De todas maneras, las pequeñas y medianas empresas también pueden avanzar y alcanzar sus objetivos gracias a las capacidades de la inteligencia artificial. Déjame darte un ejemplo. Muchas empresas piensan en un chatbot, ya sea para sus clientes o para sus empleados. Históricamente, lo que las organizaciones necesitaban para eso era reunir todo el contenido, organizarlo, estructurarlo, anticipar las preguntas frecuentes, definir las palabras claves. En cambio, ahora solo tienes que ingresar las distintas fuentes del contenido y la inteligencia artificial lo hace por ti. Y lo que antes te tomaba meses, ahora tarda un par de semanas. Y eso puede ayudar a cualquiera a ser más competitivo. months, now takes a couple weeks. And that helps everybody become more competitive. Jill, thank you very much for being here at CNN. Thank you so much. Bien, después de esta interesante conversación nos vamos. Cerramos Agenda Económica. Gracias por haber estado con nosotros. Ya vienen más informaciones. Sigue CNN Prime.